Y si hablamos de la figura de Vladimir Cerrón, tendríamos que hablar también del cofre presidencial. Y hay un personaje que se ha visto involucrado en todo este hecho tan pero tan confuso. Hablamos de Félix Montalvo, el chofer precisamente del cofre presidencial. Estamos aquí con el doctor Jesús Poma, abogado de Félix Montalvo. Bienvenido a RPP, doctor Poma. Gracias, Jorge, por la invitación. Gracias a nuestros amigos de RPP. Es un gusto siempre estar aquí. Muchísimas gracias. Víctor Sanabria, precisamente el comandante general de la policía, hace algunas horas ha dicho que Félix Montalvo ya tiene autorización, que ya tiene la autorización necesaria para presentarse ante la comisión respectiva del Congreso. ¿Esto es así? No es así. Lo que ha señalado el comandante general de la policía no es correcto. No es así, ¿por qué? Porque nosotros hemos requerido por escrito la autorización y hasta la fecha no nos ha llegado ninguna autorización. Hoy era la citación, precisamente. Hoy era la citación a las 9 de la mañana. Lastimosamente no llegó la autorización expresa, por lo tanto nosotros no pudimos acudir a declarar. ¿Y por qué Víctor Sanabria señala que sí, que él ya está autorizado para declarar? Al parecer creo que hay una mala, un conocimiento errado de las normas policiales. El decreto legislativo 1267 es claro en su artículo 6 cuando señala como prohibición para el personal policial el emitir declaraciones o declarar sin autorización expresa del comandante general o de la dirección de imagen. Ahora, en el caso específico, cuando uno pide la autorización para que pueda declarar, lo correcto es que se emita una disposición de comando de la dirección de imagen para que le dé la autorización, le dé luz verde a mi cliente para que pueda declarar. Eso no ha sucedido. Claro, lo que preocupa también aquí es que de una u otra manera en todo este tema está también involucrado el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. En pocas palabras, el ministro del Interior es juez y parte. Tiene que dar la autorización para que declare una persona que de una u otra manera va a terminar involucrándolo. El tema aquí es que la autorización la tiene que efectuar, la tiene que suscribir Comandancia General a través de su dirección de imagen. En realidad el ministro del Interior es un actor político, que no tiene injerencia directa en la autorización. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que viene entonces, no? Si no pudo asistir a esta citación, se puede entender que la Comisión del Congreso, que incluso está pidiendo facultades de comisión investigadora, va a continuar insistiendo en citarlo. De hecho que sí, hasta donde sé, creo que el jueves van a convertir a la comisión en una comisión investigadora, así que si nos notifican, nosotros tenemos toda la predisposición, así como lo hicimos ante el Ministerio Público, tenemos toda la predisposición de decir, no obstante, tenemos que ser cautelosos con las normas internas policiales. Yo tengo que hacer una pregunta, doctor Poma. ¿Vladimir Cerrón subió o no subió al cofre, al coche presidencial, al auto presidencial? Esa fue la primera pregunta que le hice yo a mi cliente antes de asumir su defensa, y él me narró desde un inicio del 24 de febrero, cuando empezó su servicio, hasta culminar, asegurado tajantemente que no subió al vehículo mientras él se encontraba como conductor del cofre. Entonces, lo que le ha dicho Félix Montalvo, chofer del cofre presidencial, es que Vladimir Cerrón nunca subió. Nunca se subió al cofre mientras él conducía. Ahora, muchas personas también podrían interpretar que Félix Montalvo ha sido alejado de su función como chofer del cofre presidencial y ha llegado a algún tipo de arreglo, ¿no?, con la alta comandancia policial. Es una versión que la suspicacia podría también presentarse, en todo caso, prestarse para ello. No escuché esa posición o esa suspicacia. Lo que sí podemos dejar en claro que la reasignación de mi cliente de un punto, de un departamento a otro... Él no la pidió, por cierto. Él no la pidió y tampoco ha observado los cánones de la legalidad. Dentro del derecho policial existe lo que es el decreto legislativo 1149, específicamente el artículo 28 señala que toda reasignación de un suboficial de la policía debe aprobarse mediante una resolución directoral de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía. ¿Y no en este caso así? No existe resolución directoral. Es más, hay normas internas como el Decreto Supremo 005 y una Directiva 007 respecto a los lineamientos de seguridad y protección de dignatarios, y estos documentos señalan que cuando el protegido, en este caso la presidenta, esté disconforme con el servicio policial, no es que lo pueda decir de manera verbal y ¿sabes qué? Ya no quiero que esté Montalvo, sino que tiene que ser un pedido escrito y más que nada fundamentado y justificado. En este caso nosotros no tenemos conocimiento de ningún pedido, de ningún documento por el cual la presidenta haya solicitado el cambio de la reasignación de mi cliente. ¿Y entonces quién lo cambió? ¿Por qué lo cambiaron? Por orden superior mediante un oficio, lo cual es totalmente irregular. ¿Y quién pidió el cambio si no lo pidió la presidenta? No lo sabemos. Hasta la fecha no se nos ha notificado. ¿No se sabe quién pidió el cambio? No se sabe.
porque lo correcto hubiese sido, si la presidenta como protegida está solicitando el cambio, ese documento debe estar o debe obrar en los archivos, que no nos han hecho conocimiento todavía. Claro, porque se podría pensar que alguien o no quiere a Félix Montalvo en ese mismo lugar, ¿correcto? O por algún motivo lo están cambiando. O reitero, la tercera versión también, ¿no? Que se ha llegado a un arreglo con Montalvo. Son especulaciones, pero en realidad con el tema del arreglo sí nosotros lo descartamos totalmente. ¿No se han comunicado con alguien de la alta comandancia policial? ¿No han tenido conversaciones? Ninguna. Mi cliente no ha tenido ninguna conversación directa con ningún alto mando de la policía. Y ahora, ¿a qué se dedica Félix Montalvo ahora, si ya no es el chofer del cofre? Trabajaba en la división de seguridad presidencial, ahora también sigue trabajando en seguridad de Estado, pero en otra división, protección de dignatarios, realizando las labores que su comando le dispone. Pero lejos, en todo caso, de la presidenta de la República. Claro, ya no trabaja en ese departamento. ¿Cuánto tiempo llevaba Félix Montalvo como chofer del denominado cofre? 2 años aproximadamente. Ahora, las preguntas que le ha hecho la Comisión en el Congreso de la República tienen que ver específicamente con su labor como chofer del cofre, ¿correcto? Sí, a la comisión no hemos asistido. Nosotros hemos asistido al Ministerio Público hace ya 2 semanas y se nos han hecho más de 50 preguntas. Esas interrogantes tienen que ver exclusivamente con su labor como chofer del cofre. 24 y 25 de febrero, más de 50 preguntas, todas fueron respondidas. Se lo preguntaba porque llama la atención, por decir lo menos, la facilidad que ha tenido ahora Víctor Sanabria para decir que él tiene la autorización. Usted señala que no, entonces hay una contradicción ahí bastante grave. De hecho que sí. Nosotros tenemos todos los documentos por los cuales hemos solicitado de manera expresa y lo correcto es que la Comandancia General debió remitir una disposición de comando. Es un documento interno, disposición de comando. Esa disposición de comando nunca llegó a nuestro correo, nunca se nos hizo de conocer. Nosotros inclusive, yo recibí una llamada haciendo ver del tema, les expliqué, hablé con un suboficial de la Comandancia General y le expliqué, le dije, estoy pidiendo un permiso expreso y lo pido ¿por qué? Porque hay un comunicado inclusive anterior del Ministerio del Interior del 26 de septiembre, el cual le deniega el permiso a Montalvo. ¿Por qué le deniega el permiso? Aduciendo que la declaración podría afectar la ley de transparencia, tomando en cuenta que los desplazamientos de la presidenta tienen carácter de reservado, de acuerdo a esta ley de transparencia. Entonces, justamente nosotros queremos curarnos en salud y solicitar autorización expresa para que después mi cliente no vaya a tener ningún problema a nivel administrativo, a nivel del Fuero Militar Policial. Ahora, ¿cree usted que la Fiscalía, que el Ministerio Público podría tomar en cuenta, por ejemplo, ¿no?, las contradicciones en las que han entrado tanto Hinojosa como Adriancén, al decir uno que efectivamente la presidenta estuvo en Mykonos, el otro dice que no? Estas contradicciones podrían ser tomadas en cuenta por la Fiscalía dentro del proceso de investigación. Deben ser valoradas por el fiscal y es más, el fiscal debe citar al presidente del Consejo de Ministros, debe citar también a este vocero, porque se supone que el vocero, antes de dar una declaración, él debe coordinar con la presidenta, debe tomar en cuenta todos los hechos que han sucedido. No puede ser posible, creo que es algo totalmente ilógico, que un día digan sí, al día siguiente digan no, y al día siguiente vuelvan a decir claro, que sí. Es el vocero presidencial. Es un claro, aunque oficial. El vocero oficial en realidad viene a ser siempre Gustavo Adriancén, ¿no?, que es el presidente del Consejo de Ministros. Se ha creado una figura ahí. Pero ya que han creado esa figura del vocero presidencial, se esperaba al menos que el vocero, tenga información fidedigna. Es lo mínimo que esperamos todos. Dentro de todo este escenario, doctor Poma, Félix Montalvo, ¿cómo se encuentra emocionalmente? En realidad, él acepta en su condición de policía la reasignación, no obstante, de hecho, que hay cierta incomodidad. ¿Por qué? Porque él lo único que ha hecho es asistir al Ministerio Público y es también decir toda la verdad, narrar todos los hechos cuales han sucedido desde el inicio de su servicio hasta el término de su servicio, 24 horas de servicio. Lo han narrado tal cual y al parecer eso ha sido motivo para que pueda ser reasignado. Pero Félix Montalvo es consciente que estamos ante un caso bastante delicado, por el que incluso se habla ya de la posibilidad de una vacancia presidencial. De hecho que sí, es un tema muy delicado. Él es consciente que es un tema muy delicado y antes de asumir la defensa nosotros hemos coordinado, se ha señalado todo, se han narrado los hechos tales cuales, inclusive para mayor credibilidad, nosotros le hemos solicitado al fiscal que notifique no solamente a Montalvo, notifique al efectivo que fungía de sombra y a los casi 20 efectivos que conformaban la comitiva presidencial del día 20, y del día 24 y del día 25. O sea, no solamente es la versión de Montalvo, sino de todos los policías, son más de 20 policías.
Sí, claro, además que cada semana, doctor Poma, aparecen nuevos personajes, ¿no? En esta historia, es toda una que no red. tiene que ver con Chucky y su novia. Es una historia bastante más tenebrosa que la de Chucky incluso. Al parecer. Sí, sí, sí. Ahora, doctor Poma, ya que hablábamos de nuevos personajes, Henry Shimabukuro, por ejemplo, ex asesor presidencial, ha dicho que finalmente la mandataria no estuvo en Mykonos, estuvo en otro condominio de Asia, que hay unas reuniones de las que todavía no tenemos conocimiento. ¿Qué ha dicho Félix Montalvo sobre esta versión? Nosotros, hemos revisado esa declaración y en Ajá. realidad lo que ha dicho Henry es que el desplazamiento que hace la presidenta ha sido posterior a cuando Montalvo deja a la presidenta en Mykonos. Entonces nosotros en realidad no tenemos conocimiento de ese tipo de desplazamientos si lo existiesen. Además, si él está asegurando algo, se presume de que tiene algún indicio, algún elemento de prueba. Para entendernos entonces, el desplazamiento del que hace referencia Henry Shimabukuro, ex asesor presidencial, habría sido fuera del coche presidencial. Así es. En es un lo que vehículo del que todavía no conocemos algunos detalles. Así es, hasta donde entendí de la declaración que dio el día de ayer fue eso, ¿no? De que se le dejó en Mykonos y después la presidenta se ha retirado a otro lugar, a otro distrito, no sé, a otro condominio, pero eso lo tendrá que probar él. Claro. Ahora, el cofre presidencial, por ejemplo, que es el auto, ¿no?, que todos conocemos, que se llama cofre, de repente algunos no lo entienden muy bien porque se supone que guarda como un cofre una piedra preciosa, en este caso, la máxima autoridad del país. Por eso se le llama cofre presidencial. Ahora, Félix Montalvo le ha señalado algunos detalles de la movilización del cofre presidencial. Tenía, por ejemplo, algunas trabas, algunos obstáculos, algunos límites para su movilización. Lo que sucede es de que todo lo que hace él o todo lo que hacen los agentes policiales dentro de su función ya se encuentra reglamentado. Ellos no pueden hacer más de lo que dice la norma, menos tampoco. Decreto Supremo 005 y la Directiva 007. En este caso, él lo único que ha hecho es cumplir con su función de conductor del cofre. Siempre tiene un jefe de escolta, que es un oficial que está a cargo de ello, del desplazamiento de toda la comitiva. Él cumplió las órdenes, desplazó, se retiró al Grifo, se retiró a descansar en la comisaría de Asia y al día siguiente fue relevado. Ahí culminó su labor. Entonces, simplemente él ya tiene, si se quiere, un cronograma, o tenía un cronograma de trabajo, o la presidenta en ese momento le dice: Félix, quiero movilizarme a Mykonos, por ejemplo. No, lo que sucede en ese caso es que toda coordinación siempre es con el jefe de escolta y directamente con la denominada sombra. Porque la sombra es el agente que está más cercano. Que es este personaje que también... Así es, que es legal. Tendrá que ser investigada también, ¿no? Tiene que ser notificada para que pueda asegurar y corroborar lo que ha dicho Montalvo en su declaración. Ok. Entonces, Félix Montalvo sí reconoce que trasladó a la presidenta Dina Boluarte hasta Mykonos, ¿correcto? Hasta ahí nos entendemos. De hecho que sí. La trasladó desde su domicilio hasta el condominio Mykonos. Entonces la presidenta Dina Boluarte sí llegó a Mykonos. Sí llegó a Mykonos. Ajá. Contrario a lo que dice Freddy Hinojosa, el vocero presidencial. Contrario a lo que dice Freddy Hinojosa. Ajá. Félix Montalvo, entonces, atención, chofer del cofre, dice que sí. Sí llegó a Mykonos la presidenta. Así es. Si de allí se trasladó a otro condominio, es algo que todavía no se conoce. Como lo ha dicho Henry Shimabukuro. Así es. Él desconoce cualquier desplazamiento posterior. Ajá. ¿Ha recibido algún tipo de presión Félix Montalvo? Ninguna. Hasta la fecha, ninguna presión por parte del comando policial. Él ha narrado todos los hechos tal cual han sucedido y seguimos nosotros a la espera de que puedan notificarnos a la Comisión de Fiscalización o a las entidades que correspondan para poder declarar. Ahora, Félix Montalvo, su patrocinado, dice que efectivamente llevó a la presidenta Dina Boluarte hasta Mykonos. Pero hay otra versión que señala que la mandataria ingresó a Mykonos o salió de este condominio en la maletera. Es lo que señala esta otra versión que también, usted sabe, se viene manejando e incluso investigando. ¿Qué opina al respecto? A nosotros, dentro de la declaración que hemos dado en la Fiscalía, hemos narrado los detalles de cómo se llega a Mykonos, cómo se ingresa hasta el domicilio, cómo el vehículo se desplaza. Cumpliendo el trámite regular. El trámite regular, en ningún momento la presidenta se ingresó a la maletera o se hizo algo irregular. Todo el desplazamiento ha sido legal, ha sido regular y no hay nada que esconder en realidad. Bueno, no hay nada que esconder, dice Félix Montalvo, ¿no? Por parte de mi cliente. Pero políticamente parece que hay mucho que esconder porque no tenemos una versión clara, doctor. Debería haber una versión clara del gobierno.
Claro. Sería lo que todos necesitamos en realidad. Ujú. Entonces, Félix Montalvo, chofer del cofre, dice que efectivamente llevó a Mykonos a la presidenta. La dejó, perfecto, en este condominio y luego él se retira. Así es, se retira. Ujú. ¿A dónde se dirige el cofre? Se dirige el cofre con el otro vehículo seguidor que se encontraban juntos, se dirigen al grifo donde fue fotografiado. Y Claro. ojo que en el grifo no solamente estaban los dos vehículos, sino estaba toda la comitiva. Nada más que la fotografía es un poco tendenciosa, ¿no? Porque solamente es como que hubiese dos vehículos nada más, pero no fue así, estaba toda la comitiva. Ya luego, ¿Cuántos vehículos eran aproximadamente? 8 a 10 vehículos. 8 a 10 vehículos. Así es, toda la comitiva completa. O sea, dejaron a la presidenta, se fueron al grifo, ¿correcto? Así es. Y allí es donde aparecen estos videos que ya todos conocemos. La fotografía. Que comprobarían que efectivamente el cofre presidencial estuvo por la zona de Asia en el Así condominio Mykonos. Así es. Ujú. Ahora, lo que no se conoce todavía es qué pasó después, doctor Poma. Claro, posteriormente ya el jefe de escolta dispone que mi cliente, el cofre y un vehículo más se constituyan a la comisaría de Asia y que el restante de la comitiva vuelva a Lima porque la presidenta había decidido descansar, pernoctar en el condominio. Entonces, ¿para qué? Me imagino, ¿no? El jefe de escolta dice, ¿para qué tengo acá 10 vehículos si al final la presidenta se está quedando hasta el día siguiente? Entonces, es por eso que mi cliente y un vehículo más, mi cliente como conductor del cofre y un vehículo más, pernoctan a exteriores de la comisaría de Asia. Entonces, cuando Félix Montalvo, chofer del cofre, deja a la presidenta en Mykonos, la presidenta baja del vehículo del cofre, ¿correcto? Así es, baja. Y se va, nos imaginamos, a uno de los departamentos que hay ahí en el Así condominio. es, el vehículo ingresa. Nadie hasta baja a ingreso. recibirla. Hay familiares, Ajá. lo que señalaban que eran familiares que estaban ahí esperándola ahí. Esperándolo. Sí. Ajá. Y los datos del cofre presidencial tuvieron que ser registrados en la garita de la entrada, por ejemplo, porque este es un condominio relativamente lujoso, muy organizado, y se supone que debe haber un registro de entrada y de salida. Debería haber un registro de todos los vehículos que ingresan y salen. Quizás no un registro detallado, ¿no? Pero por lo menos de los vehículos que ingresan o por lo menos la placa. Y ese es el problema, doctor Poma, porque investigaciones periodísticas señalan que no hay registro, pues. Sí. No hay registro. Claro. ¿Qué pasó entonces? Es parte de la función de la Fiscalía agotar todos los medios necesarios para que se llegue a la verdad. Se supone que en ese momento, Ajá. no se me ocurre, hay un turno específico. Hay un vigilante, o no sé cómo funciona el sistema de seguridad de Mykonos, pero debe haber un vigilante que pueda señalar, oye, ¿ingresó este vehículo o no ingresó este vehículo? ¿Ingresó con otro vehículo? ¿Quiénes ingresaron adentro? ¿Cuál era la forma? ¿Cómo se registraba? Porque al ser un condominio privado, se rige por sus normas internas privadas. Entonces Sí, claro, no hay un control claro. estricto que se podría decir, verifico al chofer, verifico al copiloto, quién está ingresando adentro, o hay un registro exhaustivo. En realidad es un registro, presumo que es un registro simple. Y por eso llama la atención, ¿no? Que Sí, no de hecho exista que sí. registro, Sí, que no de existe hecho un que sí. video, ¿no? Tanta confusión, tanta contradicción, doctor Poma. Sí, tanta confusión que en realidad debería ser de alguna manera clarificada por el gobierno. ¿Teme algún tipo de medida, Félix Montalvo, de medida disciplinaria en su contra? Ninguna, porque él ha cumplido con asistir al Ministerio Público, ha cumplido con narrar los hechos tal cual fueron, porque depende netamente de su función policial, y ante las notificaciones de la Comisión de Fiscalización hemos solicitado la autorización expresa, no se nos ha dado, por eso no hemos asistido, así que él ha cumplido con su labor regular, no hay que temer, no tendría por qué iniciarse ningún procedimiento disciplinario, ningún proceso contra él. Ujú. Finalmente, doctor Poma, entonces, ya con la autorización anunciada de Sanabria, usted dice que todavía no hay algo escrito. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a esperar el documento? ¿Están dispuestos a asistir a la comisión respectiva del Congreso? Nosotros estamos desde el inicio llanos a asistir, a declarar, a narrar todo lo que se ha narrado de igual manera en la Fiscalía. No obstante, tenemos que ser cautelosos porque las normas internas policiales señalan que debe haber una autorización escrita, motivada y justificada por parte de la Comandancia General a través de su dirección de imagen. Papelito manda entonces. Las palabras Ajá. se las lleva el viento. Muy bien, doctor Poma, gracias por estar con No, nosotros. gracias por la invitación, de verdad. Jesús Poma, abogado de Félix Montalvo, el chofer.